para siempre. ¿Cuál fue el resultado de esta misión tan maravillosa? Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice Efesios en el capítulo 4. Algunos suponen que llevar cautiva la cautividad se refiere al Adón en su ascensión, guiando a los santos del Tanaj que él fue a rescatar, según algunos, fuera del paraíso, llevándolos a la presencia más cercana de Elohim. ¿Sí? La frase es una cita del Tanaj. Y en los dos lugares donde aparece y en ambas ocasiones se refiere claramente al principal cautivo. Dice, despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona el cántico. Levántate, Barak, toma tus cautivos, hijos de Abinoam. Dice, esto está en Shoftim, en Jueces, en el capítulo 5. Esta es una de las traducciones más comunes, pero el original hebreo dice literalmente, lleva cautivo tu cautiverio. Ushabe shev yeha, donde estas dos palabras son shevi, que significa cautivo, cautiverio, exiliado, ¿sí? Derivada de shabá, que significa literalmente transportar al cautiverio, o sea, ser cautivos, prisioneros, etc. En el cántico de Deborah y Barak del capítulo 5 de Shoftim, ¿de qué estaban hablando ellos? Barak salió contra los ejércitos de Sísara, capturó al enemigo, venciéndolos a espada, y todos los que fueron capturados vivos fueron llevados cautivos a su propia tierra, por lo que llevó cautivo el cautiverio, desfilando victorioso. ¿Quiénes eran los cautivos? Los ejércitos que habían conquistado antes al pueblo de Israel. Así también en el pasaje del cual se cita la frase en el Berija dice, por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, ¿sí? Entonces, esta cita es del Mismor 68 y acá leemos, subiste a las alturas, llevaste cautivo a la cautividad, recibiste dones en forma de hombres, los que se resistían a que el Elohim ya morara allí. En la interpretación de estos pasuquín hay para variar problemas. El Mismor 68 todo habla de Yahweh siendo victorioso sobre sus enemigos. El pasuk 18, que es el que nos ocupa, habla de Yahweh en términos de un general o rey conquistador que ha tomado muchos cautivos y ha recibido regalos de aquellos que él conquistó. O sea, más que recibir regalos es un botín, ¿no es cierto? Efesios 4.8 parafrasea o quizás resume los conceptos que se encuentran en el Mismor 68, pero cambiando la redacción para hablar de Mashiach, tomando muchos cautivos y dando regalos, no recibiéndolos. Esta paráfrasis ha hecho que muchos se cuestionen cómo Shaul está usando el Mismor 68, porque en la superficie recibir regalos parecería ser exactamente lo opuesto a darlos. Se han ofrecido muchas soluciones complejas, pero quizá la mejor explicación es recordar que un general o rey conquistador recibiría regalos de sus enemigos, o sea, vendrían a traer el botín, lo que ya no les pertenecía y que tenían que entregar, ¿sí? Y luego el rey los distribuiría a su propia gente, a sus amigos, a sus seguidores. Era lo que sucedía normalmente. O el punto principal que señala Shaul es que Mashiach es un rey conquistador en posición de distribuir muchos dones en el pueblo. Shaul habla de una situación similar en Corintiín B 2.14, aunque para variar no todas las traducciones ayudan a discernir el punto. Dice, por ejemplo, en la versión de Lavín, dice, pero gracias a Elohim que hace que siempre triunfemos en Mashiach y que manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento por medio de nosotros. La Reina Valera dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Yeshua, en Cristo Jesús en realidad, perdón. Aquí la idea queda escondida en sus malas traducciones, realmente, insinuando que nosotros triunfamos en Mashiach o que Él nos da el triunfo, pero lo correcto es, como traducen las interlineales, llevándonos en desfile de exhibición triunfal en el ungido. La palabra traducida es riambeu, que es una palabra impronunciable, que es un tipo de composición poética, un himno cantado en procesiones festivas en honor a Baco, al dios Baco, entre los romanos. Es una procesión triunfal, que es cuando venían los ejércitos que habían triunfado. Aunque es traducido como triunfar, en verdad es llevar en triunfo.
¿sí? Y aplica las antiguas costumbres romanas en medio de las cuales vivían los que escribieron estas cosas. El nombre oficial de este tipo de evento en el mundo romano se llama triunfo, literalmente. Era un espectáculo bien conocido por todos los ciudadanos de Roma de todas partes del mundo conquistado. En esas ocasiones, cuando un gran general regresaba, el ejército se reunía fuera de la ciudad. Iban entrando, ¿no es cierto?, en desfile y atravesaban el Arco del Triunfo camino del templo. Primero venían los trompetistas haciendo sonar tonos emocionantes, ¿no es cierto?, las notas de la victoria. Detrás de los trompetistas venían grandes carrozas sobre las cuales se habían hecho cuadros de las ciudades que habían sido conquistadas, ¿no es cierto?, torres, murallas, todo para representar eso. Después venían retumbando los carros, sí, llenos del botín de la victoria. Después venían los bueyes blancos que iban a ser ofrecidos en sacrificio a los dioses. Y detrás de los bueyes venían encadenados los jefes y capitanes de los ejércitos del enemigo, que como los bueyes también iban a morir en breve. Y después venían los lictores, arpistas, flautistas, todo lo que llevaban el incienso, todos los músicos, ¿no es cierto?, todos los que hacían ruido. Finalmente venía el general con su toga púrpura, con una corona de oro en la cabeza, con el cetro de marfil en la mano y la rama de laurel, la insignia de la victoria. Detrás de su magnífico carro, ahora sí venía el resto del ejército conquistado, encadenado, con la cabeza agacha, porque eran los prisioneros. Encerrando el desfile entraba así el ejército victorioso de Roma, cada soldado con una corona, que venían encerrando atrás de los prisioneros. Esta era una procesión triunfal normal después de una conquista alcanzada. Vamos a decir que más o menos seguía siempre estos parámetros. Esta es la comparación que establece Shaul con el Mizmor 68 y ahora comprendemos mejor lo que continúa. Y él mismo constituyó a unos enviados, a otros profetas, a otros proclamadores de la buena noticia, a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los consagrados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach. Esto viene a continuación en Efesiim. Esto concuerda plenamente con la segunda parte del pasuk de Corintiim Bet, que dice: por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Muchos han dicho que Yahshua repartió dones a los hombres y los han interpretado como los dones del Ruach, pero no es lo que aquí se dice. La palabra aquí utilizada para dones es doma, ¿sí?, que quiere decir regalo. Y es la misma que utiliza la Septuaginta justamente en el Mizmor 68, del cual surge esta cita. Al contrario, los dones del Ruach son harisma, ¿sí?, que es mejor traducido como favores, como las cosas que son necesarias para un buen funcionamiento de los creyentes, porque son más cosas internas que externas. Los dones aquí mencionados, por el contrario, son hombres, son regalos externos. En este pasaje, los creyentes, los nuevos creyentes, son los cautivos de Mashiach. Esa es la cosa diferente que hace Mashiach. Él trae a los cautivos, pero esos cautivos ahora son creyentes. De la misma forma en que él cautivó a Shaul, por ejemplo. Ya no era un enemigo, sino que pasó a ser un enviado, un maestro, un enseñador. Esos fueron los dones que Yahshua rescató y los dio a los hombres. Ahora están incluidos en su procesión triunfal. Los creyentes son el botín de guerra en el sentido de que fueron arrebatados al enemigo y ahora son esclavos de Mashiach, que es en última instancia lo mejor que les pudo haber pasado. Tenemos algunas versiones que traducen bastante mejor. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice: pero gracias a Dios, Él nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Los dones que Mashiach le da a la congregación en Efesios 4 son las personas que ayudarán a la congregación a crecer y madurar. Estos eran rebeldes y perdidos en otros tiempos, pero han sido rescatados, ¿sí?, de las puertas del Hades y de la muerte, porque sí, están muchos y nosotros también hemos estado muertos en vida también. No necesitamos estar definitivamente muertos en cuerpo ya para estar muertos, ya estamos muertos literalmente, pero Él nos da vida y Él nos rescata de ese lugar donde estábamos. Ahora forman parte del ejército de Yahshua.
Exactamente como Shaul, ¿no es cierto? Esta es la manera en que Yahshua gana a las personas para su reino. No los destruye en tormentos eternos inútiles, como harían los hombres que no saben qué hacer con las cosas. Él los rescata de su propia iniquidad, los transforma y los usa para sus propósitos santos. En el análisis final, la imagen de Mashiach con cautivos en su séquito comunica que él es el rey conquistador, el que encabeza una fila, una procesión, un desfile de cautivos que son el botín de guerra. Estos cautivos fueron una vez esclavos del pecado, pero ahora son esclavos de Mashiach. Siéntanse felices si están en ese cuadro siendo pintados, porque ahí es donde nosotros debemos estar. Mashiach captura a los rebeldes todos los días y distribuye a algunos de sus esclavos como líderes para el bien de la congregación que está formada por todas las personas que él ha capturado. Él es nuestro rey conquistador. Estos líderes de la congregación no son dueños de la congregación, sino que simplemente sirven bajo la autoridad de Mashiach. Esta procesión no muestra a nadie en tristeza, ¿sí? Como si lo hacían los triunfos romanos o de otras naciones, porque estos cautivos son los más felices del universo. En verdad ya no son más cautivos como cuando lo eran antes, esclavos de la muerte y del pecado. Ahora son cautivos del Mashiach, ahora son cautivos del que es la verdad. Esa verdad los libera, su verdad nos libera, así que estos cautivos ahora son libres. Ahora nosotros también formamos parte de esa procesión y podemos unirnos a su cántico de triunfo y de gloria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?